Gracias. Yo creo que no está de más repetir una y otra vez lo que ya es un dato aterrador. México es de todo el continente americano el país donde más se asesina a periodistas. Es el país más peligroso de América para practicar el periodismo. Y de acuerdo con las Naciones Unidas, con los investigadores que han venido aquí y que nos ven desde lejos, es el tercer país más peligroso del planeta, después de Afganistán y de Siria, que están en guerra para ejercer el periodismo. ¿Por qué se asesina a periodistas en México? ¿Por qué se agrede a quienes informan? ¿Qué tiene que ver esto con lo que el régimen político, que da lo mismo que sea Calderón, que sea Peña, llaman la guerra contra el narco? 124 periodistas asesinados en México en 10 años y 24 desaparecidos que muy probablemente están muertos. Es decir, 148 periodistas victimados. Y hay más de 645 agresiones y hostilizaciones y acosos a periodistas y a medios de comunicación. Se ha convertido en la más peligrosa actividad profesional, la del periodismo en México. El contexto de este horroroso sistema político que tiene miedo de que se sepa lo que ocurre en el país es la llamada guerra contra el narco. Una guerra absurda declarada por Calderón una semana después de que tomó el poder, de que se hizo del poder, haya sido como haya sido, según dijo él mismo. Ganó, haya sido como haya sido. Y a la semana estaba declarando la guerra contra el narco, disfrazado él de militar. Y todos los días durante 6 años saliendo a decir un discurso sobre el número de víctimas y de muertos y las acciones militares y cómo iba la guerra. ¿De dónde salió la guerra contra el narco? Sino de las órdenes norteamericanas al gobierno de Calderón, porque los Estados Unidos vieron en la guerra contra el narco en México la posibilidad de llevar a cabo el negocio del narcotráfico con mayor tranquilidad en el propio territorio norteamericano. Ellos consumiendo drogas, 20 millones de drogadictos norteamericanos, y México poniendo los muertos, los asesinados, los asesinatos. Más de 120,000 asesinados durante el gobierno de Calderón y 28,000 desapariciones forzadas. Y en el gobierno de Peña Nieto vamos en 94,000 al cuarto año de su gobierno, entre comillas. ¿Qué clase de guerra es esta? En donde los muertos aparecen todos los días en todas partes y sin embargo el negocio que se supone es la razón de la guerra va como en viento de popa, en la proa hasta adelante, hasta arriba, produciendo inmensas ganancias, no solamente a los narcotraficantes, sino a todos los empresarios mexicanos y norteamericanos que están ligados a la guerra del narco, empezando por los que mandan
las armas de Estados Unidos a México. Hay un dato escalofriante, un dato de periodismo de investigación, que en los 3,000 kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos, hay un negocio de armas en cada kilómetro. Es decir, hay 3,000 tiendas de armas que pasan armamento a México desde hace más de 10 años, como quien vende pepitas en la calle, sin ningún problema. El narcotráfico en México tiene bandas de lo mejor armadas en el mundo y son cientos de miles de personas armadas para hacer la guerra del narcotráfico en nuestro país. Y sin embargo, el negocio del narco ha ido para arriba. Se consume en México la droga que no se consumía antes de que de Calderón declarara la guerra. Los niños están consumiendo droga, los niños de 10 y 11 y 12 años. Y el consumo de la droga se ha generalizado. Además de que, por supuesto, el tráfico de las drogas hacia Estados Unidos tiene 1000 conductos. El mar, la tierra, la frontera, los túneles en la frontera, el control de las plazas de venta en cada estado de la República. ¿Ante qué estamos? ¿A quién combaten realmente los militares mexicanos? ¿A quién combaten si son estos los enemigos cada día más fuertes y más poderosos? Aunque agarren a las cabezas, cada cabeza que agarran hace que su pandilla se multiplique y se empiecen a pelear entre ellos mismos el control de las plazas para el tráfico de drogas y para el consumo de drogas. Pero el Estado mexicano, el gobierno de México, no quiere realmente informar de todo esto a fondo, que la guerra ha multiplicado el negocio, lo ha fortalecido, lo ha llevado a ganar mucho más dinero del que obtenían antes de la guerra. Y en ese contexto se asesina a periodistas, porque no quieren que se sepa. Es la manera de silenciar a la sociedad. Asesinar periodistas es silenciar a la sociedad. Asesinar periodistas tiene que ver con el deseo del gobierno, y diré por qué el gobierno, de que no se sepa lo que ocurre realmente con este problema de la violencia. De los 124 periodistas asesinados, no hay ni uno solo de los criminales que haya sido metido a la cárcel y que esté sufriendo un proceso penal. Es decir, no se investiga. Y de acuerdo con lo que han investigado organismos internacionales que trabajan en México, en el 82% de los asesinatos de periodistas han tenido que ver funcionarios de gobierno de los 3 niveles, el municipal, el estatal o el federal, que no solamente participan en esos crímenes, sino que a la hora de investigarlos no los investigan. No se investigan los asesinatos de periodistas en México. No se investigan. Es decir, junto con la muerte de 124 periodistas y la agresión, 645 agresiones a medios y 24 desaparecidos, la verdadera madre de todo esto es la impunidad. La impunidad. Al gobierno le correspondería hacer justicia. No solamente no la hace, sino es cómplice de los crímenes. Por eso estamos ante una situación tan difícil. Hay muchos otros datos que podemos comentar con ustedes, pero no quiero que nuestros compañeros
se creen sin posibilidad de decirlos. Y eso es en la mayoría de los casos lo que ocurre. No se investiga, no solamente porque no hay transparencia de parte del gobierno, de los gobiernos, sino porque también los medios no quieren investigar. Acaba de ocurrir en la Cámara de Diputados una situación de orden político que tiene mucho que ver con la información, con la falta de transparencia. Muy grave. Me tocó vivirlo como diputado, pero yo no dejo de ser periodista en un solo momento, porque se echó para atrás una reforma que le daba a los medios de comunicación electrónica, la televisión y la radio, la obligación de no confundir opinión con publicidad, información con publicidad. Esa reforma se llevó a cabo en 2014, apenas hace muy poco, y tardó casi un año en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el encargado de vigilar que se cumplan las leyes entre la televisión y la radio, adoptara esa reforma como propia. No es una cosa menor, sobre todo en épocas electorales, que los periodistas hagan como que están informando cuando en realidad están haciendo campaña política por algún candidato o por algún partido o por algún personaje gubernamental. La reforma los obligaba a no hacer esas confusiones, y la contrarreforma que acaba de ocurrir la semana pasada en la Cámara de Diputados les quita esa obligación. Según eso, según dijo la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara, para respetar el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación. En nuestro país, un dato también muy importante respecto a la información es que la inmensa mayoría de las personas, la inmensa mayoría de la población, tiene a la televisión como su recurso para informarse, como su principal recurso y a veces su único recurso para informarse. Y es allí donde se confunde más opinión con publicidad política, en la televisión y en la radio. El nuestro es un país, da mucho gusto tener una Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco, la segunda de estos años, porque es un país en que casi no se lee. Los datos son espeluznantes, casi no se lee en México. Por eso lo que hace Paco Taibo y la delegación Azcapotzalco del esfuerzo de poner una Feria Internacional del Libro como esta, tiene mucho significado con la necesidad de liberar a la gente de la mala información, de orientarla, de estimularla a que acuda a los medios directamente, en este caso los libros, para saber qué pasa en México. Pero si uno ve la televisión, yo la veo diariamente para saber por dónde va el enemigo, para saber qué quiere el poder. Veo los noticieruchos, así les llamo, sin ningún respeto. Veo los noticieruchos para saber qué quiere el poder el día de hoy. Porque los periodistas, entre comillas, de los medios de comunicación electrónica son casi todos, con excepción quizá de uno, cuando mucho, que sirven al poder, a los poderes de este país. Y por lo tanto, lo que desinforman cotidianamente es por dónde quieren los del poder que vaya la opinión de la gente.
Por eso mismo lo que acaba de ocurrir en la Cámara es tan grave. La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados convocó a los miembros de la comisión, 17 diputados, yo entre ellos, para presentar una reforma a la reforma que ya se había hecho en 2014, para regresarle a los dueños de los medios y a los periodistas de los medios electrónicos su capacidad, entre comillas, para decidir ellos qué es información y qué es política. Que era una capacidad que se le había otorgado, una obligación al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que nos costó mucho trabajo a los periodistas que hemos peleado durante muchos años porque los medios cumplan su deber de informar, llevar a cabo en la reforma del 2014, que se distinguiera entre publicidad y opinión e información. Costó muchos años de lucha, y ahora de repente, sin convocar a nadie de los que han luchado, a las organizaciones civiles que pelean por el derecho a la información, a los órganos de periodistas nacionales e internacionales que defienden ese derecho, a nadie se convocó. Nos convocaban a los 17 miembros que formamos la Comisión de Radio y Televisión para de manera apresurada llevar a cabo una reforma, entre comillas, que de inmediato, desde mi punto de vista y de cara, mirándola a los ojos a la diputada presidenta de la comisión, que se llama Lía Limón, y lo digo para que no pierdan de vista ese nombre, le dije, esto no es una reforma, esto es una contrarreforma, y que tiene graves repercusiones en el derecho de la gente a saber, el derecho a la información. Es una contrarreforma. Y como me opuse a eso, y conmigo mi compañero de la bancada de Morena, José Ángel de la Piedra, ella dijo, pues entonces vamos a esperar un poco para tomar la decisión final. Vamos a declarar en sesión permanente a esta Comisión de Radio y Televisión para reunirnos en el momento en que tengamos ya todos los votos conseguidos. 3 horas después, estando en el pleno de la Cámara, 3 horas después, llamaron a la Comisión de Radio y Televisión a que se reuniera atrasito de donde está donde se habla el presidium de la Cámara, lo que por donde entró Calderón, las banderas le llaman, las bambalinas le dicen en el teatro, y allí le dicen en la Cámara tras banderas, el lugar tras banderas, donde hay 2 mesitas para que se tomen ahí apresuradamente las decisiones que la mayoría de los diputados que están vendidos al poder toman a la hora que se les da la gana. Así lo hizo otra vez la señora Lía Limón. Convocó con 15 minutos de anticipación. Teníamos que estar 15 minutos después de su llamado tras banderas. Yo le dije, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué tiene usted tanta prisa? ¿Qué le pasa? Hay que convocar a los medios de comunicación, hay que convocar al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay que convocar a los organismos civiles que defienden el derecho a la información. ¿Por qué la prisa de aprobar esto con esta rapidez que usted tiene como consigna? Pues la vamos a aprobar de todas maneras. Y la aprobaron con 14 votos contra 3. Estamos viviendo, a propósito del periodismo, una nueva contrarreforma que les sigue dando a la televisión y a la radio el ultrapoder que tienen para engañar con su desinformación cotidianamente a la mayor parte de la población del país. ¿Por qué matan a periodistas? Dirán ustedes entonces, si la mayoría de los medios están vendidos al poder. Porque cualquier nota, por mínima que sea, que dé a conocer algo de lo que está ocurriendo
con el narcotráfico y las complicidades del poder político con él, es algo que ofende a los poderes. Que haya desaparecido un periódico, El Norte, no El Norte, se llamaba Norte, donde trabajaba como colaboradora nuestra compañera Miroslava Brecht, que haya desaparecido un periódico que tenía 27 años de existencia, nos da una idea de hasta dónde llega el temor de los periodistas y de los medios a informar, aunque sean cosas que no son de investigación, sino cosas que ocurren, hechos informativos, notas informativas sobre lo que pasa en muchos estados. En Tamaulipas, por ejemplo, no hay de hecho ya periodismo. Se han autorreprimido los medios, o desaparecen, o se autorreprimen, se autocensuran. Agréguenle a todo eso el poder que ha vuelto a establecer la radio y la televisión con la reforma que aquí les platico para informar. ¿En qué estamos entonces? Nos tenemos que hacer una pregunta, la que se hacía Lenin en 1910. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a estas circunstancias? Y seguramente es la pregunta que ustedes se están haciendo. Gracias.